Quisiera presentarles al doctor Carlos Rugerio, quien es licenciado en Ecología Urbana y doctor en Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional General Sarmiento de Buenos Aires. Desarrolló una estancia postdoctoral en México en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM y actualmente el trabajo que nos va a presentar es parte de una estancia postdoctoral en LANXESS, en un proyecto, él nos va a dar todos los antecedentes, un proyecto internacional que llevamos con un grupo internacional, con el Instituto de Educación del Agua de Delft, Holanda. Él ha sido docente en el área de ecología, integrante del programa de sistemas complejos, representante de la universidad en la mesa de responsables académicos de licenciaturas ambientales de universidades nacionales, y fue director de la licenciatura en Ecología y coordinador del Laboratorio de Ecología durante los años 2014 y 2020. Actualmente es profesor titular, ahora que regrese a Argentina, de la asignación Ecología y Biogeografía de las licenciaturas en Geografía y Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Nacional. Pues adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Marisa, muchas gracias a todos y todas por venir. Como bien dijo Marisa, lo que les voy a presentar es parte de mi trabajo como investigador postdoctoral en el proyecto Water Transformation Pathways Planning, que es financiado por el IHE y con auspicio de UNESCO. El trabajo lo titulé en esta presentación Acciones de transformación ambiental hacia la sostenibilidad, y lo que les voy a contar son dos desarrollos de metodología que pusimos en práctica en el marco de este proyecto. Bueno, el proyecto está integrado por Marisa Mazzari, por Patricia Pérez Belmont de UNDELA, por Elizabeth Tellman de la Universidad de Arizona, por Jaime Paneque Galvez del SIGA UNAM, Australia, y por Charlie Joseph, también de aquí del Instituto de Ecología de la digamos, somos los integrantes del Nodo México. Luego el proyecto tiene nodos en Vietnam, Kenia, India y Países Bajos. Seguramente todos y todas conocen el humedal de Xochimilco. Simplemente comentarles que está al sur de la Ciudad de México, es uno de los remanentes del sistema original de la cuenca del Lago de México, en el donde todavía se desarrollan actividades de agricultura que tienen, digamos, sus orígenes en tiempos prehispánicos, ¿no? En el sistema conocido como Chinampa. ¿Okay? Es un socioecosistema muy rico en biodiversidad por un lado, pero también en diversidad cultural, porque se expresan muchas de las prácticas ancestrales prehispánicas de México en el lugar. Bueno, tiene varias figuras de conservación, una de ellas es que es Patrimonio Mundial por la UNESCO, y otro que es un sitio importante de Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO, y además tiene figuras de conservación tanto de la Ciudad de México como de la Alcaldía de México. Entonces es un lugar que reúne muchas figuras de protección ambiental y cultural y patrimonial, pero, como seguramente también saben, está enfrentando una cantidad de problemas desde hace décadas que se deben a una multiplicidad de causas, ¿no? O sea, el socioecosistema sufre un deterioro ambiental paulatino y progresivo que tiene que ver, digamos, con causas como el avance de la urbanización informal, por un lado. Por otro lado, la infraestructura misma de la ciudad, el humedal es, por un lado, fuente de abastecimiento de agua de la ciudad. Volvemos entonces, justo hablando de problemas, como ahí decía LAC, tuvimos que salir por la alarma sísmica, pero por suerte todo bien. Bien, entonces, lo que les estaba contando es que justamente la zona enfrenta una cantidad de causas que generan el deterioro del socioecosistema, tanto de la pérdida de su patrimonio sociocultural como también de su biodiversidad y sus valores ecológicos, ¿no? Justo les decía que la ciudad extrae agua de Xochimilco y usa además el humedal como sumidero de
de las aguas tratadas, ¿no? De las aguas residuales de las plantas de tratamiento, de algunas de ellas, no de todas, ¿no? Entonces, bueno, también está el turismo, que tiene, digamos, que genera una gran cantidad de recursos económicos, pero que también genera su impacto ambiental negativo dentro de las externalidades que genera. Y en resumen, digamos, es un área muy compleja donde convergen una cantidad de acciones, tanto sociales, culturales, económicas, de conservación, pero que todas estas acciones no han, hasta el momento, logrado evitar el deterioro del ecosistema, ¿no? Entonces, atendiendo a los objetivos del proyecto, que son los siguientes, nosotros desarrollamos una serie de actividades o propuestas de actividades de transformación. En primer lugar, lo que interesaba era comprender el panorama actual de la gobernanza a nivel de subcuenca. Estos objetivos fueron planteados para el primer año de postdoc, ¿no? En este caso, para trabajar este tema, lo que desarrollé son actividades de diagnóstico participativo, en donde desarrollé actividades de investigación, acción participativa, entre ellas entrevistas semiestructuradas en profundidad, observación participante y actividades etnográficas, como por ejemplo acompañar actividades sociales de muchos de los agricultores que están en la zona o de algunas ONG o actores que tienen influencia en la zona. El segundo objetivo es revelar patrones de narrativas relacionadas con la gestión de los agroecosistemas acuáticos y las dinámicas periurbanas. A partir de lo que se construyó en el diagnóstico, para lo que, digamos, nos valimos de mucha información antecedente que ya hay producida en el área por el equipo con anterioridad, se desarrollaron hipótesis que yo llamo de insostenibilidad del socioecosistema. O sea, cuáles son las hipótesis de las principales causas que provocan el deterioro en el socioecosistema. Y a partir de esto, entonces, el desafío fue diseñar espacios para co-crear narrativas transformadoras y sostenibles para aumentar el sentido de agencia y apoyar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, aquí es donde aparece el tema de la educación ambiental y una propuesta de vinculación ciencia-arte. Bueno, brevemente les voy a contar entonces que, bueno, disculpen esto que está en inglés, no llegué a hacer la traducción, pero bueno, acá básicamente lo que resumen es los principales actores que tienen influencia en la cuenca, que tienen agencia en la cuenca, en la subcuenca, perdón, en el humedal, ¿sí? Y cuáles son los principales intereses que persiguen, ¿no? Por ejemplo, la reproducción del conocimiento y del bien común en instituciones como la UNAM, como la UAM, ¿no? Algunas ONGs como Redes, Reduca, Umbela. Bueno, hay una cantidad de ONGs operando que yo no he visto nunca en ningún lugar, ¿no? O sea, hay mucha concentración de actores con proyectos en el área. Quienes persiguen la reproducción del capital o la lógica capitalista pura, que son las actividades de turismo, los clubes de regata, todos aquellos que están pensando en la maximización de la ganancia, ¿no? La reproducción del poder político, que va de la mano de las instituciones de gobierno, alcaldía, Ciudad de México, Nación, las diferentes instituciones que están involucradas en estos ámbitos. Y por último, la reproducción de la vida, lo llamamos así porque justamente a lo que se dedica este grupo de personas es a la reproducción ampliada de la vida, decimos, cuando no es solo la subsistencia, sino también ir un poco más allá, ¿no? La posibilidad de tener consumo de bienes culturales, etcétera, que bueno, que son en general los agricultores, los chinamperos, ¿no? Hay productores agrícolas, también hay gente que se dedica a la ganadería, los mismos vecinos que, digamos, son actores claves en el avance de la urbanización informal en la zona, porque muchas veces es porque gente llega al lugar, pero también es porque la misma familia va creciendo y va ocupando espacio de chinampas, ¿no? Bueno, y los ejidatarios y los dueños de las chinampas. El gráfico es nada más que lo mismo, pero indicando quiénes están más, digamos, quién tienen quizás más agencia en la zona de Xochimilco. Entonces, a partir de esas actividades de diagnóstico,
en reuniones del equipo de trabajo, decidimos enfocarnos en 2 hipótesis y a partir de esas 2 hipótesis generar propuestas de acciones de transformación. La primera es que hay una pérdida de transmisión de valores y saberes entre los productores agrícolas tradicionales y las nuevas generaciones que repercuten en la conservación de las chinampas y el patrimonio socioecológico que éstas tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de las nuevas generaciones que contribuye a su falta de interés y al mismo tiempo porque miran a la ciudad como su lugar de referencia, ¿no? O sea, como me dijeron varios chinamperos, no, acá los jóvenes están de espaldas al humedal, están mirando a la ciudad, ahí piensan su futuro, en la ciudad y no en las chinampas, ¿no? Entonces, ¿el resultado de eso qué es? Que hay una cantidad de chinampas abandonadas porque los agricultores mayores fallecen o ya no pueden seguir trabajando en las chinampas y esas chinampas quedan abandonadas, ¿no? Que algunas estadísticas dicen que es alrededor del 70% de la superficie de chinampas que hoy está abandonada, en desuso, ¿no? Y por otro lado que hay una pérdida de ese patrimonio cultural que no se transmite de generación en generación. Entonces, frente a esto, el desafío fue hacer un diseño metodológico que refuerce esta transmisión de saberes y valores intergeneracional. Y a lo que alegamos es a la combinación de 3 métodos: la escucha profunda, las prácticas agrícolas y la producción artística. La escucha profunda es un método que utilizan algunas etnias de pueblos originarios, en general está muy documentado en Australia y en Canadá, pero es una práctica que se ha utilizado a lo largo de todo el planeta por pueblos originarios, que consiste en la atención a los adultos mayores y a su experiencia por parte de las nuevas generaciones, ¿no? Y a veces hay alguna ceremonia que es, por ejemplo, se sientan los adultos mayores alrededor los jóvenes, ¿sí? Y ellos cuentan su historia de vida y transmiten sus saberes y hay como una actitud de escucha profunda, justamente por eso viene el nombre, ¿no? Y de respeto hacia el saber que tiene este adulto mayor en la comunidad. Entonces, esto lo tomamos como una base. Luego, para hacer un aprendizaje situado, lo que decidimos es que, bueno, podemos hacer un taller de escucha profunda con agricultores chinamperos, de tradición chinampera, de producción agroecológica, ¿no? Y que se haga a su vez en las chinampas. Para hacer el diseño, digamos, a partir de la idea metodológica, lo que hicimos fue convocar a distintas personas de ONGs y de escuelas y ayudaron en el diseño, ¿no? Entonces ahí surgió, por ejemplo, que sería bueno, si se hace en una chinampa, aprovechar y que hagan una práctica y que aprendan cómo es el método ancestral de cultivo, ¿no? Y qué son los chapines y qué son, cómo se hace, digamos, el proceso agroecológico de control de plagas y cómo se manejan los apantles y todo el saber, digamos, chinampero respecto a la producción agrícola. Y finalmente, la idea fue vincular una actividad artística para favorecer el aprendizaje o favorecer la asimilación de ese aprendizaje tanto en la escucha como en la práctica. Y ahí, en las reuniones que tuvimos con gentes de una escuela que participó, surgió la idea de que, bueno, hagámoslo a través de fanzines. Los fanzines son mini libritos, ¿sí? En donde en muy pocos capítulos uno cuenta la historia de lo que vivió, ¿sí? O lo que le interese transmitir, básicamente. Entonces se combinaron escucha profunda, práctica agrícola y el desarrollo de fanzines. El objetivo general de los objetivos que tenían entonces esta actividad era construir puentes intergeneracionales entre adultos mayores y jóvenes que permitan a su vez recuperar los saberes y la historia de los productores chinamperos tradicionales y compartirlos con las nuevas generaciones, estimular en las nuevas generaciones una conciencia sobre el valor socioecológico del área natural protegida de Xochimilco y propiciar espacios de oportunidad para potenciar el sentido de agencia de los jóvenes en la conservación del área natural protegida. Como les resumí, entonces esta fue la metodología utilizada. Lo que agregamos fue
una evaluación inicial a partir de un cuestionario muy sencillo de 3 preguntas y una evaluación final para tener como una, digamos, suerte de comparación de cómo cambió la percepción de los participantes en los talleres que desarrollamos. Desarrollamos 4 talleres con 160 estudiantes, 80 de una escuela privada de la Ciudad de México, que está aquí a unos 2 kilómetros, que es el Instituto Asunción Águila, y luego con una escuela de la zona de Xochimilco, la escuela número 79, que es una escuela de secundaria que tiene una orientación en producción agrícola. Entonces fueron aproximadamente 80 estudiantes de cada escuela, de entre 14 y 18 años, ¿sí? Y fueron 4 los talleres. Acá lo que vemos es cuando estaban, por ejemplo, este es en el caso de los talleres de la escuela de aquí de Águilas, el Instituto Asunción Águilas, cuando estaban los agricultores explicándole cómo se hacen los chapines, ¿sí? Aquí es el otro colegio, en donde les explicaban cómo se saca el lodo justamente para hacer los chapines. Bueno, hay un montón de fotos, no me da el tiempo para mostrarles todo. Y luego para allá lo que tenemos son ejemplos de fanzines, ¿no? Que los fanzines se hicieron en grupos de 3 chicos, ¿sí? La primero que hicieron fue completar el cuestionario inicial, luego se hicieron las prácticas de escucha y de labranza de la tierra, y luego elaboraron los fanzines en grupos de 3. La idea de que sean en grupos de 3 es también para favorecer un espacio en el que ellos compartan entre ellos qué es lo que vivieron, ¿no? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si quieren, me interrumpen, cuando quieran. Bien, entonces esta es la primera experiencia de transformación como conclusiones generales. Digo, a partir de esto se generó un artículo que va a ser enviado a una revista y todo un análisis estadístico de los formularios y demás, que bueno, que luego si a alguien le interesa les puedo brindar más detalles al respecto. Pero en términos generales lo que vemos es que la metodología en esta experiencia piloto mostró un potencial muy alto en generar conciencia en los estudiantes sobre la importancia de la actividad agroecológica, ¿no? ¿Por qué esto? Cuando nosotros analizamos los cuestionarios, tanto inicial como final, por ejemplo, en el caso del colegio de Asunción, el Instituto Asunción Águilas, más del 80% de los estudiantes nunca había conocido una chinampa. Y los que sí habían conocido, habían ido a hacer un paseo en trajinera. O sea, no sabían lo que era una chinampa, ¿sí? O sea, Xochimilco lo conocían por el paseo en trajinera, pero muy poca proporción de ellos. Y tampoco tenían ninguna idea de lo que es la práctica agroecológica ancestral y de la producción de agricultura con chapines y todo esto, ¿no? Entonces, como que su valoración respecto al lugar era casi nula, o sea, era más de presunción, ¿no? Y luego, cuando analizamos los cuestionarios finales, lo que vemos es, frente a una pregunta en la que indagamos respecto a cuál creen que sería el futuro que tiene que tener esta área, prácticamente por unanimidad todos dicen que debería ser un lugar a conservar, que es un lugar que, digamos, es importante para la cultura de México, que es un lugar que debería incluso crecer, o sea, que debería haber más chinampas con este tipo de prácticas y demás, ¿no? Entonces eso fue como muy contundente en términos de la capacidad en esta experiencia piloto de generar, digamos, una valoración positiva respecto al ecosistema. Sí. Tengo curiosidad, esa pregunta de ¿en futuro la hicieron antes también? ¿Qué contestaron? No son exactamente las mismas preguntas antes y después, sino que lo que primero le preguntamos era si sabían que era una chinampa y dónde estaban las chinampas, o sea, para ver qué conocimiento tenían respecto a Xochimilco y el sistema de chinampas, ¿no? Y entonces ahí, como prácticamente ninguno sabía sobre el tema, digamos, cualquier pregunta hacia idea de futuro sería una suposición, ¿no? Porque no tenían conocimiento sobre qué son las chinampas, básicamente.
Pero bueno, si eso les interesa en particular, luego les puedo compartir las preguntas y en más detalle cómo fue la metodología. La otra, digamos, conclusión es que la combinación de prácticas, ¿sí?, generó un fuerte interés en los estudiantes. O sea, en ningún momento estuvieron en una situación pasiva, incluso en la escucha, a pesar de que estuvieron, digamos, muy atentos, luego se acercaron a los productores y tenían curiosidad por preguntarles. Y en los fanzines, algo muy interesante, por ejemplo, es que aparece muchas veces la referencia, como ven acá o acá, ¿sí?, a quienes les contaron su historia de vida, ¿sí?, y sus actividades en torno a las chinampas. Entonces hubo una valoración muy positiva respecto al relato, ¿sí?, y a la posibilidad de conocer a estas personas, y al mismo tiempo participaron activamente en todo lo que tiene que ver con la práctica agrícola, ¿sí? Algunos dijeron, luego en los fanzines expresaban lo más lindo que hice en la vida. Bueno, hay como frases así muy bonitas, ¿no?, que son muy gratificantes. Y luego en la parte artística también, con mucho compromiso, mucho entusiasmo. Una diferencia que hubo entre las dos experiencias tiene que ver con que los del Instituto Asunción Águilas hicieron viaje en trajinera hasta una chinampa de la ONG Reduca, Chinampas en Movimiento, y en ese espacio de viaje en trajinera aprovechamos para que hagan los fanzines, por ejemplo, al regreso, y a la ida para que hagan como una suerte de conocer el lugar desde una actitud de contemplación a conciencia de que estaban en un lugar que tenía mucha historia, ¿no? Y los otros estudiantes no podían subir a embarcaciones porque lo prohíbe la legislación, entonces lo que hicimos fue hacerlo en otra chinampa en donde podía llegar a pie, ¿sí?, en la zona de San Gregorio. Bueno, esa fue una diferencia importante. Entonces los chicos de la escuela de Xochimilco, los fanzines lo hicieron en el aula, al regresar de la chinampa, ¿no?, mientras que los chicos de la escuela del Instituto de Asunción lo hicieron en la trajinera cuando regresaban. Bueno, y por último, nada, nos queda muy claro que esta propuesta no aborda todas las causas que provocan un deterioro en el socioecosistema. O sea, como dijimos, es un sistema muy complejo, hay múltiples causas afectando esta tendencia a la insostenibilidad del sistema y quizás, no sé, ojalá que no a su desaparición como pasó con el resto. O sea, la ciudad vive sobre lo que fuera el sistema de chinampas, ¿no? Pero consideramos que sí apunta a trabajar un tema que es central. Porque si los jóvenes no se apropian, digamos, de Xochimilco, nosotros tenemos una hipótesis que dice que en aquellos lugares donde hay arraigo, hay más posibilidades de generar escenarios de sostenibilidad, ¿no? Entonces, si uno no quiere el lugar donde está, si uno no lo conoce, si uno no lo entiende, si uno no lo valora, muy difícilmente, digamos, en el futuro veamos un escenario de sostenibilidad para ese lugar, ¿no? La segunda acción de transformación apunta a otra hipótesis, que tiene que ver con los esfuerzos que se realizan para la protección del patrimonio sociocultural y ecológico de los humedales de Xochimilco. Puede potenciarse si se generan espacios y procesos innovadores y atractivos para la articulación de intereses y acciones entre los actores involucrados. Esto también surge del diagnóstico inicial, en donde lo que vemos, como les comentaba antes, es que hay una multiplicidad de instituciones y de actores en el área, ¿sí?, desde internacionales hasta locales, pero lo que se ve es que muchas de esas acciones responden a lógicas individuales o atomizadas. No hay necesariamente un tejido, una red, ¿sí?, que vincule esas acciones. Y acá lo que surge entonces es dos cosas. Por un lado, pensar en la sostenibilidad como la sostenibilidad en red, lo que llamamos metasostenibilidad. La metasostenibilidad es una idea que fue desarrollada por Alejandro Krojetovich, un colega, en el que él dice que si nosotros pensamos la sostenibilidad como un sistema en el que hay unidades básicas de sostenibilidad que tienen que desarrollar a su interior determinadas lógicas y prácticas para ir hacia un escenario de sostenibilidad, pero si no lo hacen de manera relacional con el resto de las unidades básicas de sostenibilidad,
no hay garantizado ningún proceso hacia la sostenibilidad. ¿Se entiende eso? Ninguna trayectoria hacia la sostenibilidad. Entonces esta idea de metasostenibilidad, de construir una red para llegar a la sostenibilidad, es lo que inspiró para generar, a través de herramientas vinculadas al arte, relaciones, puentes entre los actores que tienen proyectos y acciones en el lugar, ¿sí? Y que piensen en los futuros que quieren para Xochimilco y cómo llegar a ellos. O sea, básicamente juntar a las personas para que empiecen a construir una red de metasostenibilidad, en términos teóricos hablando, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos para este caso fue los objetivos, para ser más específico, entonces eran propiciar espacios de interacción entre actores, para coproducir escenarios de futuros posibles del socioecosistema, que tengan puntos de contacto entre los diferentes intereses de los actores. Vieron que yo les mostré que había como intereses muy diversos y a veces son contrapuestos, ¿no? A partir de eso, co-desarrollar lineamientos para generar una capacidad de agencia colectiva y una red de metasostenibilidad que facilite acceder a esos futuros deseados, y luego codiseñar acciones de transformación conjunta hacia la sostenibilidad. Entonces, el diseño simplificado es el siguiente. Nuevamente, como estamos en un proceso de investigación-acción participativa transdisciplinar, lo que se hizo fue ampliar nuestro equipo con gente del lugar, con actores del lugar, ¿no? Campesinos, ONGs, funcionarios de gobierno, y se armó un equipo núcleo que fue el que participó en el diseño de esta propuesta que les voy a contar. Entonces, transdisciplinario, ¿por qué? Porque no solo es interdisciplinario en términos de que estamos trabajando en el ámbito de la academia, sino que sumamos los saberes de estos actores de manera transversal. ¿Okay? Acá no hay como una verticalidad en yo como soy académico sé más que vos que sos campesino. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En reuniones de este equipo pensamos en, bueno, ¿cómo podemos lograr para que estos actores se vinculen y generen esta red de metasostenibilidad? Teníamos una idea, y surgió también en el equipo, de que lo que nos interesaba era no tanto lo proyectual, no tanto construir proyectos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico lo que me dijo es que la gente está cansada de los proyectos en Xochimilco. Está cansada que le lleguen con proyectos, tengo este proyecto para hacer esto, tengo este proyecto para hacer otro. O sea, no hay mucha apertura para lo proyectual, para la propuesta de proyectos que ya vienen hechos desde arriba y que entonces vos me tenés que ayudar con esto, con esto y con esto, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que dijimos, bueno, apelemos a otra cosa que los vincule. Apelemos más a lo emocional, a lo sensorial, a lo que ellos tienen como valor de Xochimilco, a cuáles son sus vivencias con el lugar, ¿no? Y lo que surgió es, entonces, bueno, hagamos una muestra artística. Hagamos una muestra artística sobre la identidad de Xochimilco. Y esa muestra artística es una muestra que se basa en una idea de arte contemporáneo, en donde particularmente tomamos un artista filósofo que promueve, digamos, una metodología que se trata de que las personas, sean o no artistas, puedan participar en procesos de creación artística, ¿no? Y ahí la consigna fue, bueno, entonces hagamos una cosa, invitemos a gente de Xochimilco que represente a diferentes actores y que participen en la construcción de esta muestra artística. Y así fue, cada uno del miembro del equipo fue tomando invitados que consideraba que eran relevantes y que además, digamos, tuviéramos, por ejemplo, consideraciones como equidad de género en la invitación y que sean representativos de diferentes intereses del lugar. Y llegamos como a la actualidad a más de 58 participantes en este espacio de la construcción de la muestra. En la construcción de la muestra se pretende que se construyan relaciones, pero al mismo tiempo se propone como método para pensar los futuros deseados que generen una obra de arte o varias colectivas, ¿no?, entre los participantes. Y después de eso, de que se generó esos vínculos y esas relaciones, entonces podemos pasar a algo más sobre talleres con metodologías más clásicas como el Manoa Mayab o alguna otra, en donde se discutan
acciones, proyectos, pero donde ya se haya construido un tejido, una red entre esas personas. El objetivo final es que ellos se apropien de los procesos y empiecen a construir juntos acciones de transformación hacia la sostenibilidad. Bueno, estos son algunas fotitos de los talleres que se hicieron con los invitados. Por ejemplo, acá surgió de la misma, de algunos artistas que participaron en el proyecto, que podíamos hacer en el primer taller como una práctica de arte en papeles de algodón, donde con tintas naturales y zanahorias hagan un dibujo y escriban 2 palabras alusivas a qué los vincula a Xochimilco, ¿no? Y esa fue, por ejemplo, la forma de presentarse en el taller. Nadie podía decir a qué se dedicaba, nadie podía decir yo soy de acá, soy de allá, no. Estas son mis 2 palabras, me llamo fulano o mengana o lo que sea, son mis 2 palabras y esto es lo que me vincula a Xochimilco. ¿Qué logramos con eso? Dejar los intereses particulares de lado, por lo menos en ese momento, ¿se entiende? Y que se conozcan desde otro lugar, desde lo que los une a Xochimilco. Y ahí tienen algunas muestras de las obras que se fueron creando. O sea, para la muestra hay ahora más de 40 obras entre colectivas e individuales, entre fotografías, grabados, pinturas, collage, montajes de herramientas por parte de agricultores y ¿qué más? Bueno, no sé, hay un montón de cosas, ya perdí la cuenta. Y acá tengo un pequeño videíto, algo que surgió y que fue sumamente rico para nosotros después de mucho proceso de trabajo, de ver dónde hacíamos la muestra. Conseguimos la autorización del Museo del Parque Ecológico de Xochimilco. Entonces la muestra se va a hacer en ese lugar y están todos y todas invitadas, la inauguración es mañana. ¿Okay? Y acá un pequeño videíto del montaje, ¿sí? Que se estuvo haciendo ayer comenzamos el montaje, o sea, estamos en pleno proceso, hoy continuamos el montaje. Y bueno, como ven, el espacio es muy bonito, si no conocen el parque, les recomiendo que vayan, si no conocen el museo también. La muestra empieza a las 11 de la mañana, hacemos una inauguración donde se acordó en el equipo ampliado ya con todos los artistas que nadie va a ser protagonista en la presentación, sino que se construyó un texto conjunto y que va a haber personas que lo van a leer. Entonces ahí no hay ningún protagonismo de que yo, institución, soy el que, digamos, coordinó y armó esto, sino que lo va a leer una señora chinampera, un agricultor. Bueno, y con esa breve presentación, luego vamos a pasar al ejercicio de construir las obras de arte colectivas, en donde ellos van a expresar el presente y el futuro de Xochimilco como lo están viviendo hoy, ¿no? Y bueno, y ese es el proceso en el que estamos. Luego vendrá el trabajo de talleres y demás, pero hasta hoy llegamos hasta acá y la verdad que con el tema de la muestra estamos muy contentos porque ha sido algo que ha generado un interés muy importante en los que están participando, se han comprometido mucho en todo el desarrollo. Hay obras producidas específicamente para esta muestra, ¿sí? Incluso hemos logrado que algunos agricultores se animen a la producción, ¿no? Entonces creemos que eso es muy interesante en términos de generar esas redes de vínculo. Acá nunca ha habido una discusión, no, porque yo quiero hacer esto y no ha aparecido esas cosas. Y está representado los agricultores, las ONG, vecinos, el gobierno de la Ciudad de México que auspicia y facilita el lugar en el museo, y incluso la alcaldía que va a hacer una cobertura con medios, y ya nos pidió la alcaldía, de hecho, que no sé si se va a hacer, que se pueda reproducir la muestra también en algún espacio de la alcaldía de Xochimilco. Y bueno, eso es para contarles entonces un poquito estas 2 desarrollos metodológicos que se hicieron experiencias pilotos de su aplicación. Como les comenté, con la primera experiencia ya se desarrolló un borrador de artículo que pronto enviaremos a alguna revista internacional. Y con esta experiencia que está en proceso, la idea es lo mismo, ¿no? A partir del trabajo y la reflexión
generar una publicación para compartir la experiencia. Y bueno, muchas gracias.